En el día de hoy, hermanos, estamos viendo la violencia que hay en el mundo entero. Estamos viendo cómo las cosas van cambiando y cómo el pueblo de Dios sigue siendo perseguido, cómo los matan en el Medio Oriente, y oramos para que esas cosas no sucedan. Y entendemos que cada uno de nosotros queremos que nuestros cuerpos vivan el tiempo establecido por Dios, no el establecido por los hombres. Y oramos para que no sucedan esos asesinatos que están sucediendo en el Medio Oriente, pero sabemos y entendemos que nuestro cuerpo físico no es el que determina nuestras vidas. Y siempre nos hacemos la pregunta nosotros, en nuestra vida, de la vida, la muerte, lo que es, lo que será. Nos preguntamos también de lo presente y el futuro. Esa es la gran incógnita que el hombre tiene siempre en la mente, porque no sabemos qué ha de suceder el día de mañana. Pero tenemos una palabra de fe que se nos ha sido dada, que sabemos que tenemos un lugar ya apartado para nosotros. Pero todo esto tenemos que hacerlo formal cuando nosotros entramos en la palabra, y la palabra a través del Espíritu Santo penetra nuestra mente y penetra nuestros corazones y nos ayuda a entender que verdaderamente somos hijos de Dios. ¿Cuántos en este lugar creen que son hijos de Dios? Yo creo que soy hijo de Dios porque el Señor lo dice en la palabra, y ser hijo de Dios es el privilegio más grande que tenemos nosotros como seres creados por Él. Qué lindo que podemos agarrarnos de esta palabra, y si en esta mañana llegamos con alguna confusión en nuestra mente, el Espíritu Santo va a ser la gran diferencia en esta mañana. Porque no es la palabra mía la que va a surtir efecto, es la palabra plasmada en el libro de la vida que tiene la potestad y la autoridad para cambiarme a mí primeramente y después a cada uno de ustedes, acordando el área débil que cada uno de nosotros tenemos. Por eso le voy a pedir a mi hermanita Isel que vayamos al libro de Mateo 10 y vamos a leer el capítulo 10, versículo 28. Y vamos a comenzar estableciendo esta base bíblica de manera que el Espíritu Santo sea haciendo en nosotros la sanidad divina de nuestras mentes. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Señor, te damos gracias, Dios amado. Venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote, Señor, que esta palabra, Dios amado, que ha de ser, Señor, dada en esta mañana, Señor, seas tú primeramente preparando nuestras mentes y nuestros corazones, Dios amado, para poderlas recibir, Señor. Echamos fuera, Señor, todo espíritu, Dios amado, que vaya en contra, Señor, de lo que tú tienes establecido en tu palabra, Señor. Te pido, Dios amado, Señor, que penetres, Señor, con poder, Dios amado, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, a entender, porque sabemos que si llegamos y comprendemos la palabra, Padre Santo, vamos a vivir vidas, Padre Santo, de gozo, de paz y de unidad, Padre amado. Bendice la vida de mis hermanos, Señor. Pasa carbones encendidos por mi boca, que no salga palabra de hombre, Dios amado, sino solamente la palabra tuya, Señor, que es eficaz, Padre amado, Señor, para cambiar y transformar al hombre que la escucha. Te doy gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice la palabra claramente, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Entendemos con este principio que todos esos cristianos y todos esos niños que están siendo asesinados en Medio Oriente, solamente están muriendo los cuerpos. Amén. Nos duele, pero solamente los cuerpos, porque Satanás siempre ha tratado de matar la obra de Dios. Y lo único que puede matar Satanás es el cuerpo, cuando nosotros vivimos en Cristo Jesús. Pero si vivimos fuera de Cristo Jesús, entonces puede matar nuestra alma. Y podemos ir al lugar donde ninguno de nosotros queremos ir. Y predicamos un evangelio para que la persona entienda y reconozca que necesitamos vivir vidas de arrepentimientos. Porque por eso tomamos esta cena en esta mañana. Vamos a ir al libro de 2 de Corintios y vamos a estar leyendo el 5 del 1 al 10. 2 de Corintios 5 del 1 al 10. 2 de Corintios 5 del 1 al 10. Cuando todos lo tengan, hermanos, me dicen amén. 2 de Corintios 5 del 1 al 10. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un lugar garantizado.
Es la primera base que vamos a tomar. Tenemos nosotros un lugar garantizado. El ser humano está compuesto ¿de qué? No de barro. Dice la palabra que tomó polvo. Y el polvo es la superficie de lo que está sobre la tierra, donde se encuentran todos los minerales que están guardados de igual manera en el hombre. La Biblia no dice que Dios hizo un muñeco. La Biblia dice que Dios formó del polvo de la tierra al hombre. Porque si no fuéramos maniquíes. Dios tomó la esencia. Y Dios siempre toma de nosotros ¿qué? La esencia. Y Dios quiere en esta mañana tomar la esencia de lo que nosotros tenemos dentro para forjar en nosotros el hombre que Él quiere que seamos nosotros en esta mañana. Amén. Y dice la palabra claramente, repítame de nuevo, Manicel. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Quiere decir que automáticamente tienes una vida eterna en los cielos. Y quiere decir que esto te da seguridad a ti en esta mañana. Que no importa la tribulación ni la situación que tú estás pasando, sea cual la que sea, tú no debes preocuparte. Porque está diciendo que te está dando, que tú tienes un lugar donde tú vas a ser, a donde tú vas a vivir, y dice que es eternamente. ¿Qué sigue diciendo la palabra, Manicel? Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Cuántos de nosotros quisiésemos en momentos determinados de nuestra vida donde estamos pasando por aflicción, en nuestro interior, que el Señor nos levantara ya? Muchos de nosotros, cuando pasamos por tribulaciones, muchas de nosotros hemos deseado muchas veces que el Señor nos lleve, porque no tenemos la capacidad de enfrentar el proceso por el cual Dios nos está pasando para fortalecernos y hacernos más fuertes en su evangelio. Porque de ahí se forjan los hombres grandes, de las tribulaciones, de los problemas, de las enfermedades. Ahí es donde Dios levanta los liderazgos dentro de la iglesia. Si usted toma y hace un resumen de los hombres que están plasmados en la palabra de Dios, que hicieron la diferencia, fueron hombres que no llevaron una vida acordando como la que queremos vivir en la actualidad, nosotros sentados en la iglesia, haciendo nada. Por eso esos cristianos que están en el Medio Oriente le han creído a Dios. Porque muchos de los que estamos aquí en este lugar, en esta casa, en esta mañana, si tuviésemos en el Medio Oriente con la fe que tenemos establecida en esta mañana, hace rato hubiesen cogido un pasaporte y hubieran volado a otro país. Y si lo cogen y le dicen, usted es cristiano, dice, no, yo soy musulmán desde que nací. Porque esa es la seguridad que tenemos nosotros a donde nosotros vamos. De igual manera, las religiones que están en contra también profesan y enseñan a los hombres que tienen también un lugar y una morada cuando día que ellos partan de esta tierra. Pero la verdadera es la que dice la palabra, porque dice la palabra claramente que quite o ponga una coma de esta palabra, ¿será qué? Anatema. ¿Qué sigue diciendo la palabra, Manicel? Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos. Un momento, hermanicel. Dice que los que estamos en este tabernáculo, y la palabra tabernáculo representa ¿qué? ¿Qué representa para la iglesia actual un tabernáculo? Era el lugar donde ¿qué? Donde se adoraba, donde estaba la presencia de ¿qué? De Dios, era el templo. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces nosotros quisiéramos en nuestra desesperación que ese tabernáculo se convirtiera ya en la transición a la presencia del Señor? Lo quisiéramos, porque muchas veces no podemos. ¿Qué sigue diciendo la palabra, Manicel? Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Un momento. Dice la palabra, el que nos ha dado las arras del Espíritu. Y la palabra arra, miren lo que dice la palabra arra. Lo que se da en prenda o en señal de contrato, una señal de lo que vendrá después, un propósito, un down payment. Ya Cristo, en la cruz del Calvario, dio las arras, ya pagó por ti y por mí. Pagó por tu salvación y pagó por mi salvación. Pero nosotros tenemos que saber, ¿ok?, que lo que es pago es pertenencia de ¿quién? Del que lo pagó. Tenemos un dueño
Y tenemos que regirnos por lo que ese dueño dice, porque el que paga, ordena. Si usted automáticamente, después del pleno momento que usted adquirió algo y se lo dieron en su mano, ya a usted le pertenece. Y el reconocimiento es de quien lo dio. Amén. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estemos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Obviamente, porque en este cuerpo no podemos llegar delante de la presencia del Señor. Tenemos que ir en qué? En cuerpos, dice la palabra en el libro de Apocalipsis, glorificados. Y un cuerpo glorificado es un cuerpo sin mancha y sin pecado. Entonces así nosotros no podemos llegar delante de la presencia del Señor. Por eso tiene que haber una transición, un cambio. Por eso dice la palabra que en el tiempo que nosotros vayamos delante de la presencia del Señor, cada uno de nosotros vamos a conocernos, pero no vamos a tener ningún tipo de relación ni de familiaridad. Porque dentro de la familia hay conflictos. Cuando usted tiene una persona que esa persona usted la conoce nada más de lejito, hi, ¿cómo está usted, hermanito? Usted nunca va a tener problema. Jamás usted va a tener conflicto porque su relación es de lejos. Pero cuando usted trae a esa persona a su grupo familiar, adentro de la iglesia, adentro de sus amistades íntimas, va a descubrir que esa persona tiene cualidades, pero tiene muchos también defectos. Y eso fue lo que hizo la sangre de Cristo por nosotros. Limpiarnos ¿de qué? De nuestros defectos. Aquellos que queremos ser limpios. Porque la sangre cayó y dice la palabra que somos limpios de pecados si no volvemos a pecar. Dice la palabra. ¿Qué sigue diciendo, hermana Isel? Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Bien importante eso. Y me gusta siempre hacer énfasis y recalcar dentro de la iglesia que nosotros, cada uno de nosotros, vamos a estar frente al tribunal, dice la palabra. No ha habido ni el bueno ni el malo, todos vamos a converger en el mismo lugar a recibir, acordando lo que Cristo tiene y ha visto y ha escrito en el libro de la vida por cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de hijos somos nosotros hasta el día de hoy? ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Quiere decir, la palabra creo que la entendemos. Creo que la palabra es lo más claro que podemos recibir nosotros cuando estamos y nos movemos en la dimensión del Espíritu. La persona que no conoce la palabra, eso no detiene porque primeramente no van a creer de ninguna manera que hay una vida después de esta, una vida eterna. Porque Dios nos creó, como decía mi esposa los otros días, nos creó para vivir no 10 años, ni 20, ni 40, nos creó para vivir eternamente. De nosotros está el deseo y nosotros somos los que podemos decir, yo quiero vivir eternamente. Y esa eternidad no la vas a conseguir sentado dentro de la iglesia. Esa eternidad no la vas a conseguir con un título teológico. Esa eternidad no la vas a conseguir haciendo buenas obras. Esa eternidad la vas a conseguir cuando tú entablas una relación personal con Cristo y vives una vida de esa relación que tú has aprendido. Esa es como tú vas a conseguirlo. Por eso el Señor dice claramente, dice, venid a mí. Y dice el Señor, el que me recibiere. Vamos a ir, hermanos, al libro de Ezequiel 18 del 1 al 32. Ezequiel 18 del 1 al 32. Yo quiero saber cómo yo puedo alcanzarlo. Pero saben que la salvación, y me gusta predicarlo para que usted no salga preocupado en esta mañana aquí, la salvación es individual. Ezequiel 18 del 1 al 32 vamos a estar leyendo. 18, Ezequiel 18 del 1 al 32. Venimos aquí a ser instruidos por la palabra. Tómese su tiempo y busquen en su Biblia. Ezequiel 18 del 1 al 32. Quiero decirle que yo no voy a salvar a mi esposa, ni mi esposa me va a salvar a mí. Ni usted va a salvar a sus hijos. Y he predicado sobre eso, pero el Señor me ha inquietado a través del Espíritu Santo que necesitamos entender que estamos en una cuerda floja espiritualmente. Y el que maneja una cuerda floja necesita de una vara para mantener el equilibrio. Y esa vara se llama Cristo Jesús en nosotros. Cuando más confiados estamos, si nosotros no tenemos la vara,
nos caemos. Porque esa vara que tiene, que es Cristo Jesús, es una vara que da parejamente a cada uno, acordando lo que nosotros hagamos en nuestra vida. Amén. Y mira lo que dice la palabra, la Biblia mía dice, el alma que pecare, dice mi Biblia, morirá. ¿Y el alma quién es? Lo que está guardado dentro de ti, que Dios te dio para que tú lo usases. Quiere decir que el cuerpo no importa que muera, pero tu alma sí va a morir. Si pecares. ¿Qué dice la palabra de Dios, Emanicel? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros lo que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. ¿Qué dice la palabra? Los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. La dentera es una, para los que no han comido muchas uvas agrias o mamoncillos o frutas que son ácidas, cuando comes mucho te tocan los dientes y te sientes que no puedes resistirlo porque se ponen sensibles. Esa es dentera. Y dice, ¿qué quiere decir? Que si yo me como las uvas agrias, mis hijos van a tener ¿qué? Dentera. Dentera. No puede ser posible porque somos dos personas diferentes. Si tú te la comes a tus dientes, ¿quién lo van a hacer? No a los míos. El Señor es claro en su palabra. ¿Qué sigue diciendo, Emanicel? Vivo yo, dice Jehová el Señor. Dice Jehová claramente una palabra afirmativa y de poder. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor. Que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías. Un momento. Para el que esté confundido, dice el Señor que todas las almas son de Él, porque Él fue el que las dio. Tú le entregas tu alma a Satanás, pero esas le pertenecen al Señor porque Él fue el que te la dio. Por eso es el único Él que puede dar la vida y la muerte. Satanás no puede dar la vida. Satanás solamente puede dar la muerte, porque fue para lo que Él vino a este proceso, a dar muerte. Vida viene de Cristo y todo el que da vida, ¿ok? Tiene autoridad. Porque es una creación nueva. ¿Qué dice la palabra, Emanicel? Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué dice la palabra? El alma que pecare, esa morirá. Entonces morimos. Y después vamos a ver pues la palabra en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento, que nosotros tenemos la capacidad de declarar en nuestra vida, vida o muerte. Hoy podemos salir de esa puerta para afuera nosotros llevando el mensaje de vida, pero si no obedecemos a la palabra, llevamos el mensaje de muerte. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos vamos a condenar a través de nuestras actitudes y los principios que hemos establecido en nuestra vida que no son de Cristo. ¿Qué dice la palabra, Emanicel? Y el hombre que fuera justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer monstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere el desnudo con vestido, que no se prestare a interés, ni tomare usura. ¿Qué es usura? ¿Usted piensa que los banqueros en el mundo entero, si no se arrepienten, van a llegar a la vida eterna? Yo creo que no. Porque la palabra dice que usura es el que es garrotero, es la persona que presta con interés. ¿Y cuántos de nosotros estamos endeudados con una casa? Que te dan un préstamo y tienes 30 años y paga la casa como 14 veces. Sí, saque cuenta, vaya con una persona que conozca el número y vaya a ver con un préstamo que le den a usted una casa, cuántas veces usted paga la casa en 30 años. Están explotando, se están enriqueciendo con los hijos de Dios. Porque a Dios le pertenece la riqueza y todo es de Él. Y uno dice, oh, Chase o Banco of America, oh, 4%. Cogí el mejor interés del mundo. Mentira de Satanás, porque Satanás, el Señor dice claramente que no prestes a usura. Porque si los bancos no prestaran a usura, hubiese más personas con mejores condiciones económicas. Por eso los países llegan a converger en que hay grandes ricos y muchos pobres. Porque el Señor lo dice. Eso está establecido en la palabra. ¿Qué dice la palabra, Emanicel? Que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo.
Este vivirá, dice Jehová el Señor. Entonces el justo vivirá. Lo dice solamente Ezequiel, lo dice la Biblia entera. Que el justo vivirá, y no solamente el justo vivirá, sino que el Señor proveerá al justo. Por eso vivir una vida en justicia es vivir una vida en bendición. El Señor no dice que te va a dar millones, pero el Señor dice que te va a dar pan y alimento y techo. Y con todo lo que estamos aquí lo ha cumplido. Con todo lo ha cumplido, te ha dado el techo, te ha dado el alimento. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, prestare a interés, y tomare usura, ¿vivirá este? Una pregunta, antes que usted me dé la respuesta, Manicel. ¿Vivirá ese? ¿Vivirá tu hijo, aunque tú lleves una vida en santidad, haciendo lo que la palabra dice? ¿Vivirá mi hijo si anda en pecado y viviendo una vida de abominación al Señor? ¿Vivirá? ¿Qué dice la palabra, Manicel? No vivirá. No vivirá. Lo dice el pastor de la iglesia, es una doctrina, es la palabra de Dios que está diciendo. Entonces, nadie puede condenar a un padre por la actitud de sus hijos. Me dice la palabra eso a mí. Quiere decir que yo no puedo decirle a un hermano en la congregación, no, usted no tiene testimonio porque su hijo no tiene testimonio. No, testimonio es individual y la salvación es individual. Usted predique, hable y diga y viva una vida de testimonio para sus hijos, para que entonces el Señor, acordando el pacto que tiene conmigo, contigo y con toda tu familia, salve a tu hijo. Ese es el Señor, porque si no entonces fuera acordando a nuestros propios gustos y nuestras propias cosas personales. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, no oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere de su pan, y cubriese su vestido con su vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Quiere decir que por tu padre, por el pecado de tu padre, tú tampoco vas a morir, ni por el pecado de tu hijo, tú tampoco vas a morir. Está clara la palabra, ¿no verdad? ¿Qué sigue diciendo, hermano Isel? Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí, él morirá por su maldad. ¿Pero qué muerte estamos hablando aquí? ¿Qué está hablando? Estaba hablando el profeta Isaías, Ezequiel, de muerte espiritual. Estaba hablando de muerte física. Y Cristo vino y transformó esa muerte física en vida eterna. Si el arrepentimiento sucediese de esa manera, porque dice que vivirá, pero vivirá en la carne. No en el Espíritu, está hablando en este momento, porque todavía el Espíritu Santo ahí no se había manifestado como se manifiesta hoy en nosotros. Esa palabra de revelación no había llegado todavía, ¿ok?, de la manera que lo hace con nosotros. Siempre el Espíritu Santo tuvo, claro que estuvo, porque fue el que inspiró a los hombres para escribir la palabra, pero no en la manifestación como tenemos nosotros en el día de hoy. ¿Qué sigue diciendo la palabra, Manicel? Y si dijeres, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. ¿Qué quiere decir? Que hoy tenemos la oportunidad de vivir o morir. Dice, si se arrepintiese, dice, vivirá, no morirá. ¿Qué sigue decir, Manicel? Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. Un momento. Entonces las transgresiones es la desobediencia, el pecado. Entonces quiere decir que el día de hoy ya tú no te vas a acordar más de lo que tú hiciste en el pasado.
ni tu viejo ni tu vieja se van a acordar tampoco de lo que tú hiciste en el pasado. Porque si Cristo lo perdonó y el Señor lo perdona la palabra, ¿quién eres tú? ¿O quién soy yo para condenar a mi esposo, condenar a mi esposa por lo que hizo hace 15 años? Esas son herramientas del enemigo, que nunca permiten que tú tengas paz en tu vida. Porque la función del enemigo es recordar a tu mente, cometiste el error, lo hiciste, o te lo hicieron, y entonces eso no te deja a ti en ningún momento tener paz ni entender la palabra. ¿Por qué? Porque está siendo manejada tu mente y operada a la forma que el enemigo quiere para quitar de ti la visión de lo que él tiene para ti en el futuro. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Quiero yo la muerte de Jehová el Señor. No vivirá si se apartare de sus caminos. ¿Quiere Jehová que cada uno de nosotros en este lugar alcancemos la vida eterna? Sí lo quiere. Es el propósito porque nos trae aquí, porque nos llena a nosotros del deseo de llegar a la casa de Él. Él quiere que cada uno de nosotros lleguemos a la vida eterna. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Entonces, ¿estamos viviendo en justicia y cambiamos nuestra forma de ser? ¿Vamos a vivir? No vamos a vivir, dice la palabra. No importa que tú hayas sido, si no eres y continúas siendo, dice la palabra que no vas a vivir. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Entonces quiere decir que nada de lo que tú hayas hecho en lo anterior van a tener en cuenta. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Desde el pleno momento que nosotros quitamos de nosotros el pecado, automáticamente recibimos un corazón nuevo y un espíritu nuevo que nos redarguye y nos enseña cuáles son nuestras debilidades y de dónde el Señor nos sacó. ¿Y qué sigue diciendo, hermano Isel? ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Convertíos, dice el Señor en esta mañana. Convertíos y viviremos. Porque no es solamente ustedes, viviremos. Porque del pleno momento que yo camine en caminos torcidos, también voy a perder la vida eterna. El pararme aquí no me hace diferente a ustedes, para nada. Por eso en la iglesia, en la película del arrebatamiento, los pastores se quedaron. Porque el que hizo esa película, ¿de dónde la sacó? De aquí. Una revelación aquí para pasarlo más fácil a los hombres, para que entendiesen los hombres qué va a suceder. Vamos a ir rapidito al libro de Filipenses 2. Ya casi terminamos, hermanos. ¿Cuánto me dan un amén, hermanos? Amén. Aleluya. Filipenses 2, 12 al 16. Necesito terminar este mensaje. Filipenses 2, del 12 al 16. Filipenses 2, del 12 al 16. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Quiere decir que tenemos que ocuparnos en las cosas del Señor, en nuestra salvación y en nuestra ¿qué? En temor. El principio de sabiduría es ¿qué? ¿El temor a quién?
Entonces nosotros que hemos alcanzado esa salvación, no pecamos más en lo que el Señor nos enseñó ya, que es pecado de muerte. ¿Qué sigue diciendo Manicel? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué quiere decir la palabra? Si nosotros damos en esta iglesia la palabra como es, la palabra de salvación, el día que yo vaya y me presente delante del Señor, el día que me toque, puede ser mañana, pasado o de aquí a 15 años, cuando yo me presente, el Señor me va a decir: te puse delante de ti un pueblo para que tú le ministrases la palabra verdad, pero tú torciste la palabra, y porque tú torciste la palabra a tu conveniencia, entonces tú vas a pagar por eso. Por eso yo no me salgo ni a derecha ni a izquierda, porque mi función no es pararme aquí adelante, mi función es que cada uno de ustedes entienda el plan de salvación de su vida, por individual. Si su esposo no se quiere salvar, bueno, hermana, gloria a Dios que se va a separar de ese demonio por muchos años, la eternidad. Igualmente que la esposa. Es la oportunidad donde usted tiene de separarse eternamente. ¿Y qué dice la palabra, hermanos, en Apocalipsis 3 al 5? Apocalipsis 3, 5. Apocalipsis 3, 5. ¿Qué dice la palabra, Manicel? El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Un momento. Dice la palabra: no borraré mi nombre del libro de la vida. Aquí dice José Fernández: yo creo que estoy inscrito en el libro de la vida, yo creo. Pero si yo no estoy seguro, aquí usted ve un borrotón, usted no sabe quién estaba en ese libro. Tenemos que estar seguros de que ese nombre prevalezca, porque dice el Señor claramente: al que venciere. ¿Y cómo se vence? A través de vivir una vida en santidad desde el primer día que recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Apocalipsis 22 del 12 al 9, para dar culminación. Apocalipsis 22 del 12 al 19. Y vamos a descubrir algo, hermanos, ahí que nos va a impactar. Glorificamos al Señor en esta mañana. Apocalipsis 22 del 12 al 19. ¿Qué dice la palabra, Manicel? He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su Esa la obra. entendemos. Hemos predicado anteriormente esa. Sabemos que tenemos un galardón cada uno de nosotros, acordando lo que hayamos hecho. ¿No es verdad? ¿Qué dice esa palabra, Manicel? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y no con jabón del que venden en Publix. Tenemos que lavar nuestras ropas con aquello que nos da el Espíritu de saber cuáles son nuestras impurezas. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Y para entrar por las puertas en la ciudad. Quiere decir que para entrar tenemos que entrar limpios y sin ¿qué? Sin mancha y sin pecado. Amén. ¿Y qué dice? Mas los perros. Un momento, hermana. Y voy a diferir con la asociación canina de este país. ¿Por qué? Porque aquí no te está hablando del perro como Canis familiaris, como su nomenclatura binominal. Aquí se está hablando de los perros en condición humana. ¿Quiénes son los perros? Segunda de Pedro 2, 1 al 22. Segunda de Pedro 2, 1 al 22. ¿Cuántos me dan un amén, hermanos? Aleluya que hay niños aquí en esta iglesia.
Segunda de Pedro 2, del 1 al 22. Y esto tenemos que leerlo, hermanos. Y le pido disculpas por el tiempo, pero necesitamos entender esto. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos Un maestros. momento, que dice la palabra que hubo en los tiempos falsos profetas, pero dice la palabra en el libro de Segunda de Pedro, que dice, como también falsos, ¿qué? Maestros. Falsos maestros, predicadores de la palabra, que predican la palabra sin entender el discernimiento de lo que el Espíritu Santo da. Porque la palabra no se predica por conocimiento, la palabra se predica por revelación. Nadie que tenga la revelación de Cristo no puede entender la palabra y mucho menos predicarla. ¿Y qué dice la palabra, Manicel? Que introducirán encubiertamente, bonito, fácil de manejar y masticar, para que sea agradable a nuestro paladar, porque nosotros queremos que nos digan que vamos a tener vida eterna. Nosotros queremos que nos digan que no importando cómo yo esté en mi vida, en adulterio, en fornicación, en robo, en mentira, en chisme, yo voy a alcanzar la vida eterna. Mentira del enemigo, porque esos son los perros que dice la palabra. ¿Qué sigue diciendo, Manicel? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos lo van a seguir porque la condición del hombre lo que quiere es vivir un pie en el mundo y un pie en el evangelio, porque es más fácil. Claro que es más fácil, el evangelio es una vida de sacrificio a lo que Cristo nos dio, pero el mundo te da la facilidad, te da la comodidad. Por eso cuando dicen vamos a buscar misioneros, las personas se ponen y dicen, bueno, que yo, que Juan, que Pedro, y que el agua caliente, y que... Entonces, porque no es fácil. Pero este es el verdadero, aquí en este país es donde tú tienes que hacer la obra de misionero, de predicar el evangelio. Porque el misionero es enviado a un lugar fuera de donde tú estás, pero misionero es todo aquel que predica en un lugar la palabra de Dios. Es la misión de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuántas veces hacemos nosotros la misión de Cristo en nuestras vidas? ¿Qué dice la palabra, Manicel? Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso no sucede, hermanos. Estamos viviendo en los últimos tiempos, sí o no. Hermanos, abramos los ojos. Estamos viviendo en los últimos tiempos porque la mercadería está en nuestros ojos. Por eso cuando vienen los predicadores aquí, lo primero que le digo, hermanos, aquí no se vende. Aquí no se vende. Porque es duro, porque yo quisiera tener más dinerito, porque en las ventas yo puedo generar más dinero en la iglesia. Pero para mi beneficio. ¿Voy a perder la salvación por mi beneficio? Por dejar mi trabajo el día de mañana, voy a decir, traigan libros, 50% por usted y 50% para mí. Y motivarlos a ustedes en la iglesia de que compren el libro del hermano Pedro Pérez, que óigame, esto está ungido este libro. Y van ustedes y compran el libro de Pedro Pérez y no se saben la Biblia. Y lo que Pedro Pérez dice en la Biblia, ese hermano sí conoce de la palabra. Mentira de Satanás. Hay personas que conocen más los autores que la Biblia. ¿No es verdad? ¿Por qué? Porque han aprendido a eso. El enemigo ha confundido las mentes. No tienen tiempo porque están buscando un evangelio acelerado que los lleve a ustedes a conquistar una vida de éxito, para decir que son instrumentos en la mano de Dios. Santo es el Señor. Pero el día que tenemos delante de la presencia del Señor, entonces vamos a ver quién fue Pedro Pérez. Y quién fue el hermano Juan y el hermano Pedro, para no mencionar, porque el Señor no me da autoridad a mí de mencionar nombres. Porque hay un juicio para ellos. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si Dios no perdonó a los ángeles, no perdonó a todos aquellos que pecaron, ¿nos va a perdonar a nosotros? No perdonó al pueblo de Israel, ¿nos va a perdonar a nosotros en nuestro pecado? Yo creo que Dios es más inteligente que eso. ¿Qué dice la palabra, Manicel? Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas,
trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque es justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Sabe el Señor ese? El Señor te va a librar. Si tú llevas una vida de santidad, el Señor te va a librar. Pero dice que a los otros los va a castigar. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andaban en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Entonces, ¿está hablando de quién? ¿Está hablando del inconverso o está hablando del que se convirtió? Está hablando del que se convirtió. Dice, aquellos, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia y inmundicia y desprecian el señorío. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Vamos a ver. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Teniendo los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda vestida de carga, hablando con vosotros de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los... ¿A quiénes? A los que verdaderamente habían oído de dónde. ¿Y cuál es el error de nosotros? Cuando estábamos en el mundo. Amén. ¿Qué sigue diciendo? Les prometen libertad y ellos mismos y son ellos mismos esclavos de corrupción. Le prometen libertad si la libertad solamente la da Cristo. Más nadie te libera a ti de pecado. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que... Aleluya. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enderezándose otra vez en ellas, son vencidos. Espérese. ¿Enderezándose, semana? Otra vez. Mire que usted no va a alcanzar la vida eterna si usted confunde esa palabra. Dice enredándose. Aleluya. Dígame, hermana Isel. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué quiere decir? Que el postrer estado va a ser ¿qué? Peor que ¿qué? Que el primero. ¿Qué sigue diciendo? Porque mejor les hubiera sido haber conocido el camino de la justicia, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Un momento. Mira cuánto hay que leer para entender ese proverbio. ¿Saben cuál es la función del perro? El perro lo que come lo vomita y lo que vomita se lo come. Tú vomitaste el pecado de tu vida y te lo estás comiendo de nuevo. Aleluya. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Y la puerca lavada es aquel que ha limpiado sus ropas en Cristo y se vuelve a manchar de pecado. Vamos a terminar, vamos a ir a Apocalipsis de nuevo para darle combinación a esto. Santo es el Señor. Yo creo que el Señor ha hablado a la iglesia. Santo es el Señor. ¿Qué dice la palabra? 15, Apocalipsis 22, 15. ¿Qué dice la palabra, hermana Isel? Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Quiere decir, hermanos, y se lo vuelvo a repetir siempre, nos dio asco el perro,
pero tiene que darnos asco la mentira. Y tiene que darnos asco la fornicación. Y tiene que darnos asco la hechicería. Y tiene que darnos asco la idolatría. Y tiene que darnos asco todo lo que es pecado. Porque si no somos como el perro. ¿Qué sigue diciendo la palabra, hermana Isel? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. ¿En quién? En las iglesias. Y esta palabra tiene que ser dado a niveles grandes a las iglesias. A las iglesias, porque las iglesias han tomado la palabra de Dios como palabra vana, que no tiene sentido, que no importa cómo yo vivo, que no importa lo que yo hago, no importa, Cristo vive en mí. Mentira de Satanás. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Eso es que ya testifico, ya usted la escuchó. Todos los que estamos aquí, la escuchamos menos los que se quedaron dormidos en la prédica. Pero aquí todo el mundo la escuchó. ¿Qué dice la palabra, hermano Isel? Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Yo creo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Yo creo que tenemos que cuidar nuestras almas, tenemos que cuidar nuestro testimonio, tenemos que cuidar lo que nosotros hacemos y vivimos para Cristo. Y yo sé que cada uno de nosotros, si perseveramos en la palabra, si le creemos a esta palabra que hemos escuchado, si ablandamos nuestros corazones y le pedimos al Espíritu Santo, porque saben una cosa, no es la palabra que salió de mi boca, es la palabra que está aquí, pero por revelación del Espíritu Santo. Pídele, si ya estás confundido todavía, pídele el día de hoy al Espíritu Santo que hable a tu vida y que te enseñe si verdaderamente la palabra de hoy ha sido una palabra de revelación. Le damos gracias al Señor. Inclinen sus rostros, hermanos. Le damos gracias al Señor en esta tarde. Glorificamos su santo nombre y le decimos, Señor, gracias te doy, porque a ti es la gloria, la honra y toda la alabanza. Señor, yo te pido en esta mañana, Dios amado, Señor, que si he pecado contra mis hermanos, Dios amado, tú me perdones, Padre amado, Señor. Pero ha sido tu palabra, Dios amado, Señor, el día que tú me llamaste, Señor, tú me dijiste, predica mi palabra tal y como es. Por eso, Señor, a ti se te va a dar la gloria, la honra y toda la alabanza, Señor. Ayúdanos, Dios amado, a cada uno de nosotros en este lugar, Dios amado, Señor, a ser hacedores de la palabra. Espíritu Santo de Dios, yo te pido en esta mañana, Dios amado, Señor, que seas tú quitando vendas, Padre Santo, Señor, de nuestras mentes y nuestros corazones, Dios amado, que hasta el día de hoy, Dios amado, nos habían impedido, Señor, tener una comunión contigo, Dios amado, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras desobediencias. Perdona nuestras iniquidades, Padre amado, Señor. No seamos como el perro, Dios amado, Señor, que vomita y se come ese vómito nuevamente, Señor. Nosotros vomitamos de nuestra vida, Señor, el pecado, Señor, que nos estaba matando, Señor. Ayúdanos, Señor, Dios amado, Señor, a solamente alimentarnos de la palabra que da vida y vida eterna, Dios amado, Señor. Si hay alguien en este lugar que no conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, si hay alguien que no escucha vía internet y ha escuchado esta prédica y no sabe cómo ser salvo y no sabe cómo adquirir la vida eterna, yo te digo en esta mañana que hay una forma fácil de hacerlo. Solamente una confesión de fe que salga de tu boca. Y si tú juntamente conmigo declaras, Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito, reconozco que tú moriste en la cruz por mis pecados y mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, pensamientos, palabras y obras, Señor Dios amado, Señor. Te abro las puertas de mi corazón y mi vida para que tú entres en mí y te conviertas en mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre, Padre, en el libro de la vida. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre. Lléname con tu Espíritu Santo y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Si tú has hecho esa confesión de fe, donde quiera que tú estés, simplemente busca un lugar donde se te predique la palabra verdadera de salvación.
Señor, te pido en esta mañana, Dios amado, Señor, que a este grupo de personas que estamos en este lugar, Dios amado, Señor, tú le des una doble porción, Dios amado, Señor, de sabiduría, Señor, y de revelación, Señor. Si hay alguien en este lugar, en esta mañana, que necesita arreglar algo con el Señor y necesita que el Señor en esta mañana haga una diferencia en su vida, y necesita que el Señor en esta mañana te hable a tu corazón, y necesita que el Señor haga un cambio radical en tu vida, yo quiero orar por ti. Yo quiero decirte que la palabra nos enseña que cuando estés débil pide oración, y que los ancianos de la iglesia pongan las manos sobre ti para que tú recibas eso aquel por lo cual tú estás carente. Si tú necesitas en esta mañana que yo ore por ti, le voy a pedir al Señor que haga un cambio en tu vida a través de esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, te doy por este momento. Gracias, Padre amado, Señor, por el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra. Te pido, Dios amado, Señor, que en esta tarde, Padre amado, Señor, hasta que lleguemos a nuestras camas, Dios amado, sea esta palabra, Padre Santo, Señor, haciendo rema en nuestros oídos, Padre amado, martillándonos, Padre amado, Señor. Y te pido por este pueblo, Dios amado, Señor, que crezcamos en unidad, que crezcamos en amor, que crezcamos, Dios amado, Señor, en sabiduría, Señor.